Pasaje, San Regía, el Tolarán, San José, Guayabo, el Carmen, con un sonoro cajón dentro de los algodonales. Que yo me muera, que me lleven a enterrar. Quisiera que me tocaran el grito para zapatear, entonar su melodía y ponerme yo a cantar y gritar desde la fosa, Chincha, yo le sigo igual. Amigos, amigas, seguidores, seguidoras de la página de la Feria del Libro de Chincha, FEL Chincha 2021, le damos la más cordial bienvenida a la primera actividad del tercer día de esta feria. Agradecemos infinitamente a todos y cada uno de ustedes, los internautas, quienes se vienen conectando a toda la programación de la Feria del Libro de Chincha, para lo cual pedimos que en algún momento de la exposición de nuestros invitados e invitadas puedan hacer algún comentario. Y por supuesto también le pedimos encarecidamente que puedan compartir la transmisión con personas que puedan interesarle de repente el tema, ¿no? En este sentido, queremos agradecer y volver a agradecer a todos y cada uno de ustedes por su compañía en esta transmisión. En este caso estamos en la primera actividad del tercer día de la Feria del Libro, de la primera Feria del Libro de Chincha 2021. Ya saben, si usted quiere tener en manos el programa físico de la Feria del Libro, puede acercarse a los principales kioscos del casco urbano de Chincha Alta, en este caso, y pedir gratuitamente su programa para que además pueda quedar como un bonito recordatorio de esta importantísima actividad cultural que está llevando a cabo el Círculo Cultural Chinchanidad. En ese sentido, vamos a continuar el día de hoy con la actividad que corresponde al conversatorio sobre la vida y obra del gran escritor peruano Gregorio Martínez Navarro, quien nació en Coyungo, Nazca, en el año de 1942. Tiene diversas obras y además es un autor galardonado porque ha ganado el premio Copé, por ejemplo, que es uno de los premios más importantes en literatura en el Perú, el premio Copé de cuento, el premio Copé de ensayo, además ganó el premio José María Arguedas con su celebrada obra Canto de Sirena. Pero para saber mayores detalles de la vida y obra de Gregorio Martínez Navarro, contamos con la presencia virtual del investigador e historiador nazqueño, pero sobre todo entrañable amigo de Gregorio Martínez. Nos estamos refiriendo a Josué Lancho Rojas, que verdaderamente es un lujo tenerlo acá en la Feria del Libro de Chincha, porque como investigador no solamente ha tenido aportes, o tiene aportes importantísimos para la región de Ica, sino que además es una fuente cercanísima, testimonial, de justamente la vida y obra de Gregorio Martínez, porque ha sido pues su gran amigo, ¿no? Y por supuesto esta amistad es compartida, para dicha y honra mía, es compartida conmigo, porque con Gregorio Martínez también fuimos muy, muy amigos, y por supuesto esto me permitió conocer algo más, ¿no? A Josué Lancho Rojas, a quien ya yo conocía, por supuesto. Así que vamos a tener la voz, presencia de Josué Lancho Rojas desde la ciudad de Nazca, en este caso, nada más ni nada menos. Y en principio vamos a recibir su saludo para la Feria del Libro de Chincha. Josué, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. La más cordial bienvenida, un fuerte abrazo. Muchas gracias, Víctor, y sobre todo felicitar
muy efusivamente a ustedes como organizadores de esta feria, que creo que marca un hito dentro de la historia cultural de la región Ica. Como tú bien lo has dicho, me recuerda mucho Goyo como un gran amigo que fui, y no sé si estas palabras, después de estas palabras introductivas, podría ya iniciar mi intervención. Sí, sí, José, efectivamente queremos escuchar un poco tu alocución testimonial, sobre todo, ¿no? Por la cercanía y amistad entrañable que tuviste con Gregorio Martínez. Y si precisamente en la Feria del Libro de Chincha pensamos en Gregorio, fue, entre otras cosas, básicamente por dos razones. Primero, porque esta feria ha destinado su homenaje al gran escritor chinchano Antonio Gálvez Ronceros, de quien fue gran amigo Gregorio, pero gran amigo Gregorio, ¿va? Una entrañable amistad, así como tú la tuviste con Gregorio, Antonio también tuvo ese mismo nivel de amistad con Goyo. Uno. Y dos, porque Gregorio representa una de las plumas más importantes para la literatura regional de Ica. Por favor, te damos el uso de la palabra, mi querido Josué. Muchas gracias. Como paisano y entrañable amigo del gran Goyo Martínez Navarro, como tú bien lo has dicho, y sobre todo amante de todo lo que significa la cultura de mi pueblo, debo confesar que es muy gratificante para el pueblo de Nazca, al cual en este momento represento, que la figura de Goyo Martínez reverdezca con esa fuerza como reverdecían los algodonales agostados y sedientos, ¿no?, al recibir las aguas yapanosas que traía el río en su añorado columpio. Dicho en las palabras propias de Goyo, ¿no?, como le gustaba a él hablar. Poco tendría que aportar de repente frente a un grupo de reputados críticos literarios, la cual tú integras, y en este momento voy a tener a bien escuchar a Milagros Carazas, para referirme a la producción académica de Goyo, ¿no?, cuyo círculo literario no conocí, ni frecuenté en sus mejores momentos en Lima, que hubiera sido muchas cosas porque yo era un cholito provinciano, gran amigo de él y estudioso de mi tierra, ¿no? Pero sí puedo hablar con cierta autoridad de Goyo, ¿no?, que allá en su época de estudiante, premunido de ese afán de aprender, asistía a las veladas escolares artístico-literarias que se daban en el antiguo Cine Teatro Medina, que ustedes ya lo tienen presente porque lo cita en muchas de sus obras, ¿no?, donde por boca de él mismo, de Goyo, escuchó declamar por primera vez al poeta pisqueño don Julio R. Cenice en su monumental poema Los Paredones, ¿no?, el cual lo dejó cautivado a Goyo, ¿no?, siendo un chiquillo venido de Coyungo. Su tránsito por la secundaria la ve matizando cuando integra también el batallón de chapistas del APRA. Ahí en los coloquios juveniles que dictaban los dirigentes, fue diferenciando el buen hablar de la gente, como se decía, del habla del pueblo y de la cháchara, ¿no? Exacto. Y como los mismos dirigentes les inculcaban a los chapistas que hay que leer para saber, se presenta la oportunidad para que Goyo tenga contacto por primera vez con una biblioteca que adolecía en su casa o de repente en su natal, ¿no? Tal vez un poco árida para un niño, ¿no?, por sus matices políticos que tenía dicha biblioteca. Pero ya en el nivel secundario tuvo una playa de buenos profesores, entre ellos a la profesora Blanca Ñique, madre de nuestro querido Víctor Campo Ñique, nuestro anfitrión de hoy. Y ahí en cada clase empieza a admirar el verbo de uno de otro y se siente muy subyugado por la presencia de un profesor como es el doctor Víctor Valle Molina, que lo cautiva profundamente, al grado que lo cita años después en repetidas oportunidades, como también lo cita tu señora madre. Y la profesora de literatura ya lo compromete en el análisis de la flamante biblioteca que había obsequiado la Marcona Mining Company al Colegio Simón Rodríguez, y ahí lo imbuye dentro de las lecturas de César Vallejo, Ciro Alegría, Abraham de Alomar, el mismo José María Argueda, ¿no? Todo este quehacer estudiantil
y sus juveniles travesuras políticas, porque así lo decía él, ¿no? De elaborar y pegar panfletos en las calles o hacer asistencia en los mítines, lo va acercando a las letras, ¿no? Todo ello fue moldeando la personalidad de Goyo, que dicho sea de paso, paradójicamente, no fue un alumno descollante en el curso de lengua y literatura en el colegio, como muchas personas, el mismo Einstein, no fue un excelente alumno en matemáticas y fue un sabio, ¿no? Pero fuera de él, fuera del colegio, se deleitaba con los poemas amorosos de un compañero, Julio Luiquén, o leyendo los artículos publicados en el único diario que había en Nazca, el Diario Noticias, escritos de la talla de los tradicionalistas de ese entonces, don Manuel Carrera Corso, don Cito Fernández Lancho, Néstor Mejía, etcétera, etcétera. Y sobre todo de un poeta nazqueño, Fernando Valle Buendía, cuyo poema El Lampero lo impresionó muchísimo, ¿no? Por su realismo y por su identificación con el campo. Pero fue la calle, ¿no? La esquina, como se dice ahora, la cantera de anécdotas donde Goyo fue acumulando miles de vivencias que fueron la trama y la urdimbre que más tarde las tradujo en prosa en sus inmortales cuentos y novelas, ¿no? Y ya, por supuesto, moldeadas en las estructuras académicas de sus obras, ya sea instalado en los claustros de la Cantuta, donde fue alumno y egresado de profesor, o en los claustros de San Marcos. En esas instituciones superiores, ya imbuido de una ideología marxista, ¿no? Porque ya se inclina por esa línea, Goyo lanza su novela Canto de Sirena, ¿no? Donde revoluciona, su segunda obra, por supuesto, donde revoluciona y escandaliza a la conservadora sociedad nazqueña, donde yo pagué los platos rotos por ser amigo de Goyo, ¿no? Y tuve que ser el juez, ¿no? Sociedad nazqueña conservadora, otrora tierra de latifundistas, ¿no? Que a pesar de haberse aplicado la reforma agraria hacía varios años atrás, aún quedaban rezagos de sumisión y respeto a los antiguos patrones y familias de hacendados, ¿no? Y donde Goyo incluso había sido hijo de un peón, de un partidario de Coyungo, donde él había visto la figura del patrón de una familia que omito el apellido, y el mayordomo que era prácticamente la sombra de él. Él convierte así su obra literaria en la voz de protesta del chacarero desposeído, del sambo que está metido con su lampa en la toma de agua, ¿no? Del peón sumido en el silencio por el patrón semidios, o el caporal que le hace encorvar al campesino la espalda de sol a sol, ¿no? Solamente rescataremos como ejemplo, ¿no? Ese mensaje de rebelión extraído de su libro Canto de Sirena, en un párrafo que lo dice todo, con ese estilo brillante y magistral que lo encumbró a la cima, ¿no? Donde otros escritores de su época tal vez no llegaron como él. Y dice así, ¿no? Lo he puesto en un papelito para no olvidarme. José Enrique, ya viene el apellido del señor, el patrón, llegaba a los meses de visita a Coyungo. Lo hacía con botas, con pantalón de montar y camisa amarilla, si el algodón estaba en flor. Si era época de cosecha, llegaba enterito de blanco, igual que la madeja, ¿no? De verde en abril, cuando estaba reverdeciendo. En septiembre, que era de la época del chapodo del corte y la tumba de la planta, ¿no? Venía de caqui, siempre soberbio con la altanería que le brotaba de todo el cuerpo, refregándose la barba, ¿no? La más de las veces recorría la chacra en su potro alazán, entonces era mayor su soberbia y no permitía que el administrador, el cabezón Ismael Elías, se emparejara. ¿No ves que no era de su linaje? Sino simplemente su empleado, un lameculo que le cuidaba la hacienda mejor que un perro guardián. Entonces todo eso fue un escándalo, pues, un escándalo, ¿no? Incluso sus mismos compañeros apristas, forjadores y guías, ¿no? Viejos apristas decían: profesor Josué Lancho,
¿Cómo es posible que le haya dado un premio a Goyo? Si no sé, de repente me hubiese cogido a mí, ¿no? Ah, sí, le dije, es el nuevo estilo, pues ahora, pues. Bueno, entonces, y antes de finalizar mi corta intervención, ¿no? Deseo más bien testimoniar mi afecto, ¿no?, a mi recordado paisano Goyo Martínez, quien cierto día, con la picardía que tiene, me condecoró con el mote de El Candico Blanco, ¿no?, y la Biblia de Nazca, ¿no? Y un día me puso guía de un prostíbulo, ¿no?, que casi lo mato a Goyo, ¿no? Pero era, bueno, cuando llueve todo se moja, pues me dice con Cumba, ¿no? Entonces tenía un estilo que rompió toda la métrica ¿no?, y todos los patrones literarios. Tal vez por haber sido por un corto tiempo el cordón umbilical que tenía más a la mano, pude ayudarlo en muchos datos que podía alimentarlo de fechas, anécdotas y personajes que él recordaba lejanamente, pero que él iba dándole vida, ¿no?, allá en su exilio voluntario de Virginia, ¿no? Este afecto que le tuve, compasión y ahora el recuerdo eterno, lo plasmé en el discurso, ¿no?, fúnebre al depositar sus cenizas en la sencilla placita de Coyungo, en cuyo contenido creo haber traducido todo lo que hoy podría hablar de él, si me permite, ¿no? Si me permite, Víctor, quisiera terminar mi intervención con la locución de este contenido del discurso que para mí representa muchísimo. Si me permite más bien a mí, querido Josué, y con la confianza y la amistad del caso, antes de que leas, por favor, lo que le hice precisamente cuando nuestro querido Goyo falleció, no sé si me puedas honrar contándonos la anécdota que es conocida por ti sobre Crónica de Músicos y Diablos. Hay que informarle a nuestros seguidores y seguidoras que Goyo Martínez, ya hemos manifestado que ha sido pues un escritor laureado, ¿no?, porque ganó con su obra Canto de Sirena, ¿no?, el premio José María Arguedas, con Guitarra de Palisandro ganó el Copé de Oro de Cuento, y con su libro de ensayo, Diccionario Abracadabra, gana el Copé de Ensayo Internacional, además, ¿no? Además de esto, tiene varios libros. Uno de ellos se llama Crónica de Músicos y Diablos. Voy a pedirle a Josué que nos ponga un poco en contexto para quienes no necesariamente han leído el libro, pero valga la oportunidad para que cuenten la anécdota y las personas que se interesen por esta anécdota se interesen a la vez por leer Crónicas y Músicos y Diablos y otros libros de Goyo, ¿no? Si bien Gregorio Martínez vivió un tiempo en Francia y un buen tiempo también en Estados Unidos, su mente nunca salió de Nazca, ¿no? Nunca. Se quedó ahí en Nazca, porque todo lo que escribía Goyo en Caretas, en La República, en Perú 21, etcétera, siempre era relacionado a su querida Nazca, a Coyungo o a la región Ica en general, ¿no? Chincha, Pisco, Ica, Palpa, etcétera. Entonces, por favor, hónranos con esta anécdota de su libro Crónica de Músicos y Diablos. Bueno, como ustedes sabrán, y los que no han leído tendrían que saberlo en un momento dado, una de sus mejores, a mi concepto, es Crónica de Músicos y Diablos. Precisamente la esencia, el sabor y la calidad del escritor se ve cuando de una pequeña anécdota que para nosotros es una más, él con su fantasía va armando un castillo y nos presenta una hermosa alegoría. En Nazca, en los años 20, 30, había en la hacienda Caguachi, estaba en su mejor momento, y tenía la mayor parte o la mayor cantidad de su peonada era de origen negro. Y resulta que había la familia Guzmán, ¿no?, que mandó su hijo al ejército, y en el ejército integró pues la banda de músicos
la Guardia de Palacio, ¿no? Y resulta que al terminar su periodo de la banda, regresó a Nazca con un instrumento y los entusiasmó a los hermanos, que eran 25. Entonces, estos hermanos Guzmán fueron aprendiendo a tocar la tuba, el saxo, el clarinete, el redoblante, el bombo, el platillo, y armaron una banda, ¿no? Que se llamó la Banda de Músicos de Caguachi, o la Banda de Músicos de los Hermanos Guzmán. No había fiestas patronales o fiestas sociales de Nazca y los alrededores, incluso las sierras cercanas, en que no vayan los hermanos Guzmán, que llenaban todo un camión, pues no había las famosas góndolas, ¿no? Y entonces, en nuestro folclore de Nazca, los hermanos Guzmán eran los hermanos Guzmán, los músicos, ¿no? De nuestros padres. Pero Goyo Martínez no necesitó mucho numen de inspiración, porque él tenía las cosas, parece, como un empedrado en Nazca, donde podía coger una piedra y él hacía un libro de eso. Y entonces a mí no se me había ocurrido que cuando vino Goyo en uno de sus viajes a visitar a su madre, y de paso nos tomamos un pisco en la casa y conversamos, pues le digo: "Y Goyo, ¿qué tal? ¿Cómo va la pluma?". Ahí estoy, Goyo, ya casi listo el borrador de los músicos de Caguachi, los hermanos Guzmán. Ahí le estoy dando vueltas, dorando la píldora más o menos, y ya tengo ya prácticamente armado el machote. Bueno, salud, y al otro día me vino a buscar muy temprano me dice: ¿dónde hay un cevichito? Hoy le dije: acá no es como el Callao, ni la Victoria acá, ni el Bar Cela, donde tú frecuentas. Simplemente acá hacen chicharrón. Bueno, nos fuimos. Pero al cruzar la calle nos encontramos con don Óscar Guzmán Siles, un señor muy robusto, de una memoria prodigiosa, que ya habíamos hablado de Goyo, ¿no? Y de los atrevimientos de Goyo, pues, cuando había mencionado a los de Negri, a los casalinos de Acarí, pues, que fue un escándalo. Y él era emparentado y paisano de Acarí. Entonces le digo: Óscar, te presento al escritor Gregorio Martínez, que hemos hablado. ¿El escritor? ¿Un Goyo? Entonces, inmediatamente, ¡qué gusto! ¿Y cuál es la última hora? Vamos a tomarnos un desayuno, y yo le cuento. Digo, bueno, llevamos ahí como 2 horas hablando. La obra va a versar sobre los hermanos Guzmán. Mis parientes negros, dijo, ¿no? Automáticamente, y Goyo paró la oreja, pues, ¿no? Mis parientes negros, dijo Guzmán. Y le contó una historia, no sé si algo de fantasía, que en años pretéritos, un pariente de Guzmán venía de España, y en un galeón que iba dirigido a Chala para de ahí irse por Cháparra a Guanuguanu, que era un pueblito minero donde estaba el boom del oro. Resulta que el galeón se pegó mucho a la costa, y resulta que el cerro de Mantunga, que es la mina de Marcona, dice que se pegó tanto el galeón que los clavos se salieron de su lugar y se hundió el bendito barco. Y entre los que se salvaron estuvo un Guzmán, que era su bisabuelo, y que nadando llegó a la orilla, y que caminando por el valle llegó a Caguachi. En Caguachi convaleció y dejó su semillita, pues, y salió la parentela negra, ¿no? Entonces, ya de ahí Goyo hace hablar a ese Guzmán que llevaba a Guanuguano, y cómo se enamoró en Acarí. Ya ustedes al leer se van a matar de risa y van a ver la fantasía literaria de Goyo. Y entonces esa mañana prácticamente se transformó todo el borrador que tenía Goyo, y más o menos 20, 30 hojas las dedicó a los Guzmanes que fueron a Guanuguano, y de los Guzmanes negros, que si ustedes lo leen hay una fantasía tremenda en que cómo pues van a buscarse el pan de cada día a pie desde Caguachi, ¿no?, hasta Lima. Siguiendo, para mejor orientación, se fueron hasta el mar, y por el mar, ¿no?, tenían que llegar a Chorrillos, y de Chorrillos en línea recta
ir hasta Palacio. Y cuando ya lo votaron a los Guzmán de allá, ¿no? Antes que lo metan preso, le regalaron todos los instrumentos de la banda de músicos de Palacio que estaban en el Potado. Y cuando llegaron, y que desaparezcan antes que lo metan preso. Y entonces vendieron los 25 hermanos, cada uno con un instrumento, y llegaron a Caguachi tocando marineras, mazurca, valses y guay. Ese es en síntesis más o menos, lo fantástico de Goyo, ¿no? Sí, claro. Lo fantástico de Goyo. Exacto, exacto. Josué, ¿por qué crees que así como Gabriel García Márquez hizo famoso mundialmente a este pueblo de ¿Macondo? Sí, de Macondo, Gregorio Martínez hizo de su patria chica una nación grande, que fue Coyungo? Si hoy los escritores, los intelectuales en el Perú y en el extranjero, ¿por qué no? Hay que decirlo, hay estudiosos de la obra de Gregorio en varias partes de Sudamérica y Europa. ¿Por qué crees que no, ¿por qué crees no? Mejor dicho, ¿cuál es tu apreciación respecto a esta forma de haber hecho grande a Coyungo, ¿no? O sea, ya Coyungo ya no es un villorrio ni un pueblito desconocido, sino que ahora es el gran Coyungo, ¿no? Es decir, la tierra donde nació este eminente escritor peruano, ¿no? Que no ocurre siempre así, ¿eh? Porque si tú preguntas por Manuel Escorza, no muchos saben dónde nació y mucho menos es conocido dónde nació, y etcétera. Y así podríamos mencionar una serie de escritores, salvo Vallejo, ¿no? Porque aún así no muchos saben dónde nació Vallejo. Entonces, en este caso es un caso particular que hace Gregorio Martínez respecto a Coyungo. Entonces, para que podamos hacer un poco de didáctica, y tú eres muy bueno en eso, Josué, primero te pido tu apreciación sobre esta forma de hacer grande la patria chica, en convertirla en nación grande a Coyungo, y por otro lado, grafícanos cómo es Coyungo actualmente, porque tú lo conoces, tú has llegado, tú has visitado Coyungo. Entonces te pido la parte geográfica en la segunda parte, y primero tu apreciación. Como dice Goyo, Coyungo, ¿no? Porque queda en el poto mundo, ¿no? Porque es tan lejos Coyungo. La cuenca hidrográfica del Río Grande está conformada por 11 ríos que abarcan geopolíticamente desde el río Santa Cruz en Palpa hasta el río Las Trancas. 11 ríos que se van uniendo con una mano, y solamente un río es el que desemboca en el mar. A pocos kilómetros de esa desembocadura mágica queda Coyungo, ¿no? Un pueblito, una hacienda, donde don Enrique Fracchia, un italiano que hizo mucha fortuna, estableció una hacienda, y entonces donde trajo mucha gente de acá, y mucha gente negra, que se juntó con la gente de las serranías, y mezcló toda una familia mestiza, ¿no? Entonces cada uno tenía su aporte, y como quedaba tan lejos que ahora queda lejos, venía, pues, había gente que venía una vez al año a Nazca, una vez al año, y había chiquitos que no conocían Nazca, y cuando venía, incluso el Goyo encontró una mina de diamantes ahí, porque cada persona tenía 10 costales de anécdotas, y dentro de esos relatores estaba el rey Cornelio Candelario Navarro Moreno Arenaza, como él decía, ¿no? Un filósofo popular que tenía un anecdotario en la cabeza y tenía una concepción mágico, tenía otro universo. Por ejemplo, saliéndome del tema, pero tocando a Candico, que es el personaje, el ícono de la novela. Él me tenía una especial estima a mí, ¿no? Porque yo lo hice operar de las parodias, bueno, me tenía un respeto muy único y por supuesto, recíproco. Pero tenía una filosofía popular en la cual decía, don Candico, le regalo este librito para que usted vaya a Coyungo y usted vaya leyendo, y se trataba
sobre el hombre que había pisado la luna y había hasta la pisada pues del astronauta. Y don Candico con efectivismo me cogió, profesor Lancho, me dijo, yo pensé que usted era diferente a tanto burro que hay en Nazca. ¿Usted cree que el hombre, el cohete, haya podido llegar de aquí a la luna y le ha hecho un hueco a la luna? ¿No? ¿Usted no ve a San José, a la Virgen María, al niñito en su burro? Yo pensé que usted era diferente, ¿no? Entonces, saca de ahí nomás esto de los millones de ejemplos que tiene don Candico, y ese era el rey de los relatores que se reunían en el mejor escenario y teatro del mundo, ¿no? Que era el tambo de la hacienda, ¿no? A las 6:15 ya habían cenado todos, 6:30, y se iban al tambo grande, donde tenían un pollo y algunas sillas, y se ponían a conversar con su mulita de pisco, de ron, y aparecía don Candico a comprar sus últimos elementos de vídeo para usted, y empezaba la chacota y le buscaba la lengua a don Candico, y empezaba las anécdotas, y entonces era un jolgorio. Y Goyo, que era un zambito y coyungano muy precoz, para eso de un oído y una grabadora en la cabeza, sí. Empezaba a escuchar todas estas cosas. Y cuando ya estaba adulto y profesional y ya pues moldeado dentro del esquema literario, ya no había que buscar pues ningún tema por la calle. Coyungo era la mata, ¿no? Entonces podía hablar de las avenidas de agua, de los lamperos, de la filosofía, de la lectura y los troncos, ¿no? Que hacía don Candico, y los viajes a Nazca. Por ejemplo, cuando venía el camión trayendo algodón a Nazca y se podía colar en la ruma de algodón un niño, aprovechaba, como se quedaba el otro día, para ver la serial en el cine. La serial era de las Coboyes, ¿no? Y cuando iba a Coyungo, decía, yo he visto la Coboy. ¿Para qué había dicho? ¿Para qué dijo yo he visto la Coboy? Lo capturaban. Y tenía que empezar desde que salía la Metro Golden Meyer con el león. Desde ahí tenía que decir que el león, de qué color era, cómo rugía, y al que le interrumpían, lo agarraban a cocachos, ¿no? Entonces Goyo todo eso lo ha aprendido y lo ha dibujado. Claro. Entonces esas cosas, Goyo no necesitó más temas que concentrarse en Coyungo y cantarle a Coyungo, a sus hombres, a su forma de pensar, y darle oralidad. Creo que en eso encierra. De hecho, sí, genial, Josué, porque de hecho me has hecho recordar, ¿sabes qué? Otro libro fantástico de Goyo, que fue publicado además por el Fondo Editorial del Congreso de la República, cuando el responsable del Fondo Editorial era tu sobrino Rafael Tapia Rojas, con quien conversé hace poco por teléfono. Y el libro se llama 4 cuentos eróticos de Acari. 4 cuentos eróticos de Acari, que no hace más que recoger la oralidad, o sea, relatos que él escuchó de niño, ¿no? Y como él dice en el libro, pues un niño escuchando este tipo de relatos, y él dice, ¿no? Yo a esa edad ya me había graduado de todo tipo de mañoserías, ¿no? Ya sabía todo tipo de mañoserías. Goyo es genial, ¿no? Goyo es genial. Especial, entonces, no, si la verdad es que es una delicia, ¿no? Es una delicia leerlo. Goyo es genial. A Gregorio, y quienes no lo han leído, por favor. No sé si te contó la anécdota. No sé si te contaron la anécdota cuando Goyo ya fue todo limeñito, pues, a extraerle un poco de anécdotas a don Candico, y se llevó la grabadora que tenía en su tecla, pues, para cambiar los cassettes y las pilas, ¿no? Sí. Entonces, lo único que hizo Goyo fue instalarse en la casa, en la ranchería donde su hermano Onésimo Soto, y ir a las 6 de la tarde, pues, y invitó pues una mulita para todos, y don Candico llegó, hola Goyo, ¿qué tal? Hola Candico, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Entonces lo único que hizo Goyo fue camuflar la grabadora con su cassette y sus pilas nuevas,
y también la de repuesto al costadito, camuflarlas dentro de una chompa, ¿no? Y empezaron a sacarle la lengua, pues, a don Candico. Y don Candico, como una cosa natural, y Goyo grabando, pues, las cosas tal como se presentaban. Y en ese momento se acaba el cassette y automáticamente saltaba el cassette, pues, ¡tac! Exacto, exacto. Entonces Goyo se hizo el disimulado y puso el otro cassette y don Cantico lo miró para allá y bueno, la primera podían agarrarlo pues a don Candico. A don Candico. Entonces, ¿qué pasa? Y sigue Candico. Y empezó Candico. Y al rato, ¡tac! Otra vez sonó, pues saltó el cassette que se había acabado. Y don Candico ya, pues, para viejo una sola vez nomás, ¿no? Entonces se hizo. Y la tercera, cuando sonó el cassette, le dijo, oye, ¿qué cosa tienes allá abajo? De la chompa, ¿no? Ya, pues yo tuve que decirle, Candico, acá, esta es una grabadora, y imagínate cómo era, pues, Coyungo en esa época, que todo el mundo ignoraba, todo el mundo tan solo escuchaba radio, y todos se concentraban en la noticia de la radio, ¿no? Yo le digo, ¿grabadora? ¿Qué grabadora? Le digo, no, le dijo, este es un aparato en que yo pongo este cassette, ¿no? Ahí tú hablas, y ahí queda, pues, tu voz grabada, pues ya. ¿Qué cosa? ¿Qué? A ver, y Goyo agarró, puso el cassette, repitió, pues, y empezó a hablar el Cantico, pues, ahí, ¿no? ¿Qué cosa dijo Cantico? ¿Ese que está adentro soy yo? Entonces, a ver, más o menos ese tipo, ¿no? Creo que Goyo no escribió ese pasaje, pero de ese estilo eran las ocurrencias que Goyo captaba y tuvo mucho material. Y ya lo depuró, pues, con su cultura general muy vasta, que él cultivó y dio a conocer desde Virginia, ¿no? Sí, es verdad. Goyo era un tipo oceánico en su cultura, ¿no? Oceánico, y su obra póstuma, Pájaro Pinto, con los 3 libros, ¿no? Orígenes, Canícula y Sabiduría, sería bueno que lo leyéramos, ¿no? Bueno, yo no solamente lo he leído, ¿no? Lo he releído. Pero sería bueno que le fuera leído, sobre todo, creo yo, por estudiantes y docentes de la región Ica, particular y especialmente, ¿no? Y a propósito de Candico, pues él fue uno de los, digamos, seguidores y discípulos de Julio Cetello, ¿no? Pero además, esta obra monumental de Enrique Congrais, llamada Multidic, que son 2 tomos muy gruesos, que se llama Multidic porque precisamente acopia los términos más importantes de casi 80 diccionarios especializados. Y en este Multidic, en esta obra monumental de Enrique Congrais, figura el nombre de Candico, o sea, Candelario Navarro. Y ahí dice, ¿no? Personaje de la obra Canto de Sirena del escritor peruano Gregorio Martínez, ¿no? O sea que Candico ya es conocido mundialmente, ¿no? Ya no es de Coyunga, ya no es de Nazca, ya no es del Perú, y es conocido mundialmente. Querido Josué... Candico era un personaje que podía curar hasta los locos, ¿no? Cuando lo fuimos a operar a Ica, lo contacté con el doctor Verano, que coincidentemente su hermana estudiaba arqueología. Y con esa ya ligazón, le dije, por si acaso, él ha trabajado con Julio Cetello, ha sido el primer hombre de confianza, ¿no? Exacto. Cuando murió incluso en Chaví, cuando se puso mal de una peritonitis en Chaviña, ¿no? Y cuando lo operaron, felizmente salió muy bien, y cuando fui a buscarlo a don Candico, resulta de que no estaba en su pabellón. Y le dije, ¿no has visto un morenito, bajito, delgado? ¿Qué, don Candelario? Él está ahí en el jardín, en el hospital viejo, pues, de Tanzania, ¿no? Y estaba rodeado, parecía un meeting, había como 25 personas de Pico, de Chincha, de Ica, de Palpa, todo el mundo se reía. Y me dijo la enfermera, ya no requerimos ni psiquiatras, me dijo, porque este señor lo hace reír a todititos. Hasta yo me todo un show. Sí, don Candico era muy bajo.
Tuve la suerte de, Todo un el show. honor de enterrarlo el 26 de junio del año 1986. Lamentablemente, un hombre que cultivó tanta gente alrededor de él, que estuvimos más que 10 personas, ¿no? Y tuve que hacer un alto para que no se entierre como un simple y vulgar mortal, y hacer uso de la palabra y invocar al cielo, pues, que se lleve a Candico, que fue el número de inspiración de Goyo y de tantos libros y novelas y cuentos, ¿no? Así es, querido Josué, ha sido un lujo, es un lujo tenerte aquí en la Feria del Libro de Chincha, contándonos además anécdotas inéditas de la vida y obra de Gregorio Martínez. La verdad que ha sido entrañable esta, más que conversatorio, ¿no es cierto? Ha sido una tertulia interesantísima y nos has elogiado con tu presencia y tu voz. No sé si que me permite redondear con la lectura, ¿no? Por supuesto que sí, maestro, por supuesto que sí. Por favor, es el discurso que dice. Gracias, Víctor. De las honras fúnebres de Goyo. Bueno, cuando llegaron los restos de Goyo el 7 de septiembre, después de un mes, ¿no? De hace 3 años, con toda la familia Nazca, ya estaba la decisión hecha para enterrar a Goyo en la placita de Coyungo. Y habíamos hecho las coordinaciones y no tuve yo el valor de poder leer lo que voy a leer aquí, porque está muy sentido. Y bueno, fuimos hasta Coyungo y depositamos la urna, su tumba de cemento y una botella de pisco ya empezada por mí, como para poder que siga brindando en el camino, ¿no? Y leí este documento, que lo guardo como tesoro, que dice, ¿no? Recordado Goyo, hoy al ver tus cenizas frente a nosotros, impedidos de abrazar la robustez de tu cuerpo y no poder gozar ya de la grandeza de tu inteligencia, el pasaje bíblico de Génesis 3:19 adquiere en este momento su real dimensión cuando nos recuerda: pues de polvo somos y en polvo nos convertiremos. He preferido leer ante tus restos lo que mi mente ordena, por temor a que mis sentimientos me traicionen y mi alocución se trabe. Pues has retornado a tu tierra de otra forma como queríamos verte. Llegar a esta tu Nazca, que con sus calles empedradas trajinaste de muchacho, para visitar tu Coyungo añorado, cuyos paisajes vieron tus ojos por primera vez. Y llegas inerte para que tu despojo descanse en la paz eterna, y a la vez para que fecunde en esta tierra llena de misterios, a la cual tú supiste cantar como ningún otro de sus hijos en tus cuentos y novelas. Goyo, desde que apareciste en el firmamento de las letras peruanas con tu tierra de caléndula, siempre tuviste presente los nombres de tus compañeros de aula y los profesores que forjaron tu recia personalidad, desde que eras un parvuliche en la Escuela Fiscal de Coyungo hasta tus aventuras de adolescente en tu recordado Colegio Simón Rodríguez de Nazca. En aquellos tiempos juveniles, ahora tan lejanos, nadie imaginó que ese zambito coyungano, callado y amiguero, de impecable uniforme caqui, venía acumulando en su fértil memoria 1001 vivencias que años después fueron los ingredientes de su rico potaje literario. Grabaste en tu mente esos escenarios agrestes llenos de personajes desconocidos que se hicieron famosos más tarde gracias a tus obras, pues sus descripciones arrancaron elogios, asombro y aplausos en los más variados círculos de la literatura peruana. Goyo no tuvo que crear argumentos, ni fingir posturas para escribir lo que escribió, porque con su capacidad innata, la que muy pocos poseen, por cierto, se dedicó a rescatar la oralidad de la gente con la cual creció en el campo. Al respecto, hace muy poco, decía yo, su amigo y literato francés Roland Fourier escribió algo muy acertado sobre la producción literaria de Goyo. En cada uno de sus libros hay una provocación a la destrucción de los tabúes, donde el sexo y la religión se complementan, es decir, la sacralidad de lo profano y la profanación de lo sagrado convive. En líneas generales,
sin imitar ni calcar aquella narrativa que antecedió a su generación, usó la imaginación poética, la sensibilidad y la memoria colectiva de la sociedad afroyunga de la costa nazqueña, de la cual él se consideraba parte sustancial, pues Goyo nunca renunció a sus orígenes del Perú profundo. Por lo tanto, nadie puede dudar que nuestro paisano fue un narrador inolvidable, con un dominio verbal que raya en lo magistral, tanto en la novela como en el cuento, donde rescatando las anécdotas diarias de su primo don Candelario Navarro el Gran Candico, construyó un fabuloso universo literario del que sus asiduos lectores lamentablemente ya no encontrarán jamás. Goyo deja pues huérfanos no solo a sus familiares más íntimos, sino deja en la orfandad literaria no solo a un pueblo como Nazca, sino a todo el Perú, cuyo vacío será muy difícil de llenar. Querido cumpa o paisa, como solíamos llamarnos en nuestra larga correspondencia y largas tertulias, hemos incumplido tus deseos de no excedernos en el boato y ceremonias de reconocimiento públicos hacia tu persona, que tú nunca quisiste. Pero cumpa, tú mismo tienes la culpa de ser el hijo predilecto de Nazca y una de las figuras más precladas de la literatura peruana, y esto es lo menos que podemos hacer por ti en nuestra última despedida física. Goyo, descansa en paz. Genial, genial, como siempre, querido Josué, y palabras además muy sentidas, porque te voy a confesar algo que no debiera confesarse, pero cuando hablamos por teléfono y me dices a conocer tu texto, yo tuve que resistir porque no quería quebrarme en ese momento, y ahora también lo hago, no quiero quebrarme, y por eso creo que te cambié de tema, o te toqué algún otro asunto, me parece, o te hice alguna pregunta, todo con el fin de no quebrarme, porque es un texto muy, muy sentido. Es un lujo haberte tenido, mi querido Josué. Sabes que sigo honrado por tu amistad, mi cariño y admiración siempre. Un fuerte abrazo. Cuídate mucho. Un recuerdo a tu padre, que fue mi profesor, y a tu madre, que fue maestra de Goyo. Un saludo a toda la literatura, a todos los literatos chinchanos, amigos nuestros, y que tengan éxito en este libro. Muchas gracias. Gracias. Ha sido la voz y presencia de Josué Lancho Rojas, el mejor historiador de Nazca y uno de los investigadores más preclados de nuestra región Ica. Quedamos en la siguiente actividad, un receso, y la siguiente actividad es la 10ª en el Perú, recordando que vamos a tener la presencia del maestro Octavio Santa Cruz, del escritor Cristian Reynoso, del profesor Pedro Moisés Díaz Flores y del joven decimista Daniel Valenzuela Román, más conocido como Pituro. Un receso y volvemos en esta programación del tercer día de la primera Feria del Libro de Chincha. Quiero rendirle homenaje a la tierra de mis padres, por su gente tan alegre y por su bello paisaje. San Regía, el Tolarán, San José, Guayabo, el Carmen, con un sonoro cajón dentro de los algodonales. Que yo me muera, que me lleven a enterrar, quisiera que me tocaran el grito para zapatear, entonar su melodía y ponerme yo a cantar y gritar desde la fosa Chincha, no les sigue igual.